Mi primera invitada, Yanaina Teguaini Mencomo, ella es ministra de Gobierno. Ministra, feliz año, buenos Feliz días y año. bienvenida a Next Noticias. Muchas gracias. Feliz año. Oiga, para empezar, Yanaína Teguani Mencomo. Mencomo, exacto, perdone. Antes quiero felicitarla por ese artículo publicado usted hace una semana en La Estrella, donde un poco habla de lo que va a ser ese impulso y esa necesidad urgente de agua. Bueno, con el aumento obviamente de la demanda de alimentos en un 60% y la presión que va a haber sobre las grandes fuentes de agua, donde nuestro país no va a ser una excepción. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho es parte de nuestra razón de ser del Ministerio de Gobierno, el tema de la gobernanza. Y Sí. ahí analizábamos cómo a veces, de abajo para arriba, y simplemente los actores locales pueden ser aquellos los que mejor protegen el agua, los que mejor protegen el ambiente. Pasa mucho también en el tema de los pueblos indígenas y Sí. hacemos comparaciones con las mejores prácticas en otros países. Bueno, nosotros venimos a Azuero donde el tema agua es un tema vital y donde ni siquiera estamos cuidando las cuencas de las pocas fuentes de agua que tenemos. Y además, ya que lo menciona, por la provincia y la península de Azuero, muchas veces esa protección y esa empoderar a la autoridad local y a la gente local ayuda también en el tema de desastres, del manejo de desastres. Cuando tú conoces tus ríos, como dice el presidente, la gente cuando vive cerca de un río sabe Sí, cuando el río se está moviendo qué es lo que está pasando. Entonces, de eso se trata, de empoderar la gobernanza para proteger los recursos de nuestro país. así que y yo creo que es una cosa cíclica. Usted, por ejemplo, empieza desde los tiempos del Nilo, habla de los problemas que hay incluso en África con estas fuentes de agua. Yo creo que vale la pena pues un poco prever lo que va a ser y sobre todo no solamente los ríos como fuentes de vida, sino también como factores de desastre. Y lo mencionó muy bien. Nosotros pues en la ciudad capital hemos hecho un manejo desastroso de todos nuestros ríos, 65 quebradas, 4 grandes ríos, todos contaminados y sin posibilidad de verlos algún día volver a ser lo que fueron. Sí, en definitiva, y podemos identificar en esos ejemplos que di de que hay muchos lugares donde esa protección del río, en vez de ser un conflicto, se hace un instrumento de paz de buena gobernanza. Y bueno, de repente es el ejemplo que nos podemos seguir aquí en nuestro país. Así es. Ministra, uno de los temas más importantes que está tocando el Ministerio de Gobierno es el manejo de las cárceles. Y el manejo de las cárceles donde en Santiago y en Chitré, los ambos centros penitenciarios se convirtieron en clúster y en centros importantes de pandemia durante esta crisis. ¿Qué se está haciendo, obviamente, para no tampoco ir en detrimento de la vida de los privados de libertad? Claro, esa pregunta es muy importante porque la voy a dividir en dos fases. Primeramente, nosotros tenemos que atender como gobierno nacional la Sí. situación actual del COVID. En ese sentido, nosotros entendíamos que los centros penitenciarios de las provincias centrales, sobre todo los de las provincias centrales, porque lo he dicho con anterioridad y ustedes lo saben, no son centros penitenciarios per se, son extensiones de un cuartel que no mantienen las condiciones. Y al entrar, identificamos que el COVID iba a ser probablemente iba a pegar muy fuerte en esos clústeres. Y así fue. De inmediato nosotros tomamos las medidas para que se evitara. Una vez se dio el contagio en los centros, yo quisiera resaltar algo que tal vez no se ha visualizado mucho en los medios, pero que es importante tomarlo en cuenta, de que nosotros contuvimos el virus y también cuidamos de los privados de libertad de una manera muy especial. Nosotros podemos decir que en el continente, Panamá es uno de los países que menores víctimas por COVID, por contagio en los centros En los centros penitenciarios tuvo. penitenciarios. Sí, tuvimos una intervención inmediata de la mano del Ministerio de Salud. Había una coordinación muy buena con el Ministerio de Salud de que en el momento que teníamos un positivo se actuaba inmediatamente, se llevaban a cabo pruebas masivas en el centro y ya se iban aislando, porque lo importante en ese momento era tener la información. Ya de allí paso a la segunda fase de su pregunta. Nosotros estamos en una elaboración de lecciones aprendidas. En definitiva, bueno, como decimos, bueno, el COVID nos agarró a todos de sorpresa, Claro. pero allí nos dimos cuenta
realmente las verdaderas falencias y de hecho de esas lecciones aprendidas vamos a llevar a cabo bastantes acciones para este año que sigue enfocadas en ese tipo de mitigación y sobre todo en el tema sanitario. Le comento que nosotros estamos llevando a cabo un programa muy agresivo de agua potable para los centros penitenciarios que no tenían agua potable. No. Entonces, tiempos de COVID, no hay agua potable, donde más necesitas la sanidad, y de hecho es apropiado por el momento, porque es un tema que realmente tiene gran impacto en la población penitenciaria y no es un alto costo. Entonces nosotros tenemos que ser creativos en ese sentido para que las acciones que llevemos a cabo no nos quedemos parados por una pandemia o por falta de presupuesto. Ese tipo de acciones son de alto impacto y lo estamos llevando a cabo y tenemos un avance bastante positivo, de un 70% ya casi. Don José. Buenos días, ministra. Buenos días. Oiga, un poco complicado pronunciar su nombre, ¿eh? Sí. ¿Cómo se le puede decir a usted de una forma más fácil? Yanaína. Yanaína, pues, es mejor, ¿eh? Yanaína. Bueno, me recuerda al Instituto Nacional de Agricultura las últimas 3 palabras. Letras. Yanaína. Exacto. Señora ministra, quiero tocar un tema que es el poder local. Y se la voy a tocar para 4 provincias que están bajo el cerco sanitario. Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas. El poder local funcionó muy bien durante los primeros meses de la pandemia y te recordará que durante los meses de julio, agosto, nosotros en Herrera, Los Santos, estuvimos bajos, pero el poder local ha desaparecido y no forma parte ya de esta estrategia. Noto que hay una reducción del papel que las juntas locales deben jugar en la lucha contra la pandemia, porque ellos son los dirigentes locales, no importa de qué partido sean. Son las estructuras políticas partidarias las que controlan estas mayorías de estas juntas. Pero mi pregunta ahora es, ¿qué trabajo hace su ministerio? Porque esto está bajo su responsabilidad como gobierno, ver los gobiernos locales. Bueno, y en Muchas paralelo, gracias. ministra, y quiero también añadirlo, los comités de salud que también han sido los grandes desaparecidos durante esta crisis. Así es. Bueno, yo quisiera resaltar algo muy importante. Y yo sé que usted también conoce este tema. Para el presidente siempre ha sido muy importante la participación de los gobiernos locales y siempre nos lo ha hecho, lo ha dejado muy claro al gabinete. Y en el tema específico del Ministerio de Gobierno es muy cierto, así como usted lo dice, nosotros nos encargamos simplemente también de ser los coordinadores y facilitadores entre esa autoridad local y el Ejecutivo, que el Ejecutivo pueda escuchar eso que dice la autoridad local. Yo quisiera, coincido y no coincido con usted al respecto, le digo por qué, porque la autoridad local misma sí jugó un rol muy importante desde el principio, los gobernadores y en la coordinación con los consejos, puesto que el tema de la trazabilidad en esas provincias específicamente fue muy fuerte y la coordinación y la organización fue muy buena. Ahora, y vamos al tema actual, que es el de la vacuna, que hemos logrado ya tener nuestro primer lote de vacunas, empezar el proceso de vacunación. Los simulacros que hicimos, todos fueron bajo el liderazgo de las autoridades locales, del gobernador con las autoridades locales de las provincias. Y de hecho, nada de eso se puede lograr sin esa coordinación y sin ese liderazgo. Entonces, sí, nosotros sí seguimos impulsando. Nosotros sabemos que hay pueden haber algunas deficiencias, pero para ello estamos llevando a cabo, identificando el riesgo. Y por eso llevamos a cabo todos esos simulacros, esos 3 simulacros, porque era necesario que el empoderamiento de la autoridad local, los gobernadores estaban muy activos en ese tema y estábamos coordinándolo constantemente y el presidente mismo dirigiendo la coordinación de la logística. Yo sí considero que ha sido muy, muy activa, pero siempre hay margen para mejorar. Señora ministra, le hablo, yo soy un hombre del interior y me formé y fui parte de la estructura que diseñó todo esto de los gobiernos locales junto al general Omar Torrijos. ¿Qué es lo que está? Voy a ponerle un ejemplo de Veragua. En Veragua las autoridades locales forman parte de los permisos que dan para apertura de cantinas, etcétera, y están en cierta y otra forma involucrados en este movimiento que hace que la gente salga de la cuarentena. Cuando le hablo del papel de las juntas locales, es porque no veo en ellas la formación para lo que ellas fueron creadas, que es
la lucha permanente y continua por el bienestar de su gente. Entonces, no los veo a ellos militando, no los veo a ellos organizando. En Parita, por ejemplo, para darle otro ejemplo, la alcaldesa, la junta local, la policía se juntaron y tuvimos control de Parita cuando hubo aquel brote y logramos bajar. Si usted no moviliza a esa población, no la pueden hacer los ministros desde Panamá, eso lo tiene que hacer la gente desde allá. Pero no estoy seguro si ellos sienten ese reconocimiento de ese poder que ellos deberían tener. No sé si de verdad lo tienen. Esa es mi preocupación. Otra cosa importante, ministra, añadiendo lo que estaba diciendo el ingeniero Blandón, es decir, quienes van a liderar los procesos de vacunación van a ser los gobernadores, por lo que nos dijo el presidente el lunes pasado. Es decir, realmente está afinada todo ese proceso tanto de llegada, de vacunación, como de la exclusión o el retiro de las jeringuillas usadas por parte de los gobiernos locales. Yo quiero recoger la pregunta del señor Blandón porque en ese sentido, bueno, nosotros, como le dije, tenemos la coordinación de los representantes del Ejecutivo, que son los gobernadores, pero también es nuestro deber llevar a cabo, como le dije, esa coordinación hacia el Ejecutivo con las autoridades locales electas, que tienen su autonomía. Y sí es cierto que se necesita el empuje de una mejor coordinación que no tenga nada que ver con los partidos políticos. Al final este es el país de todos, ¿no? Entonces, sí se necesita un trabajo en conjunto, pero nosotros lo estamos llevando a cabo y lo identificamos. Y como le dije, sí hay margen para mejorar, pero también tenemos ejemplos muy positivos, donde los alcaldes, no importa el partido político que tenga, tiene una muy buena coordinación con el gobernador y están llevando a cabo todas las acciones necesarias en logística para el tema de la vacuna, como lo mencionó Correa, porque al final el propósito número uno es que ese empoderamiento se dé de arriba hacia abajo, porque como usted lo dice, son las autoridades locales los que tienen el conocimiento y la sabiduría local de su área. Y sí, el gobernador como jefe provincial está llevando a cabo las coordinaciones con toda la Junta Técnica y bueno, ahí hay instituciones del Ministerio de Gobierno que están envueltas también bastante, que es SINAPROC y bomberos, que están puestos a la disposición del Ministerio de Salud para poder ir adelantando todo el tema de la logística de la vacuna. Señora ministra, usted es una mujer tableña, ¿no? Y en las tablas hay 21 corregimientos, ¿no? Mi punto con respecto a esto es que cada vez que uno habla de esto, decimos, bueno, es que no queremos que los partidos, los políticos estén ahí. La estructura de un país se subdivide en estructuras políticas administrativas y es el poder político local. Quien quiera que lo tenga, el PRD, el Patanista, los Cambios Democráticos, el que sea que lo tenga, los liberales, los que tengan, tienen el deber, y es nuestro deber, usted es la dirigente política del ministerio, es la dirigente política, no le tenga temor a decir esto, porque nos quieren hacer ver que la política es extraña al desarrollo. No se produce desarrollo en un país si no discutimos políticamente los asuntos. Y esa es la razón por la que existen las autoridades para la discusión política de las diferentes fuerzas que hay. Entonces, lo que yo le propongo es que haga un ensayo en estas 4 provincias que sí creen mucho en el poder local. Porque si algo sabemos nosotros en el interior... Sí. ¿Sabe quién es el representante? No, y la Junta, nosotros somos, usted que es tableña, y nosotros él que es macaraqueño, de un pueblo bien cachimbo, yo que soy de Chitré, nosotros sabemos lo que significa la unidad, la Junta de Embarra, sabemos de eso. Sí. Ahora que tenemos 4 provincias, utilicemos esa estructura política de base, política. Fíjate, yo no tengo ningún miedo a decirlo, ¿eh? Sí. No le hago caso a nadie de los influencers de que no, sí, los partidos políticos son los únicos que tienen estructuras establecidas en los corregimientos. Los únicos. Lo demás es puro cuento. Sí. Entonces, ¿por qué no hace un ensayo con estas provincias para incorporarlo más a la lucha contra el COVID? Porque esto va a durar varios meses. Esto no se va a acabar mañana. Yo le acepto su sugerencia y estoy totalmente de acuerdo con usted. Quiero que sepa que nosotros entendemos, sobre todo la organización, la división un poco ideológica, sociocultural que tiene este país en provincias centrales, y es muy cierto lo que usted dice. De hecho, justo ayer tuvimos una reunión con líderes
de gobiernos locales, provinciales, y estuvimos hablando de otros temas, definitivamente no específicamente del COVID, pero sí existe una coordinación y es cierto que nosotros, independientemente, lo que quise decir es, independientemente del partido político, al presidente de la República le interesa mucho la inclusión. Siempre nos dice, todas las giras que vamos a ir tiene que estar la autoridad local, no importa de qué partido político esté, porque la coordinación tiene que ser buena y ese es el rol de nosotros aquí en el Ministerio. Yo le acepto su sugerencia y nos vamos a meter en provincias centrales y créame que hay una muy buena coordinación allí, hay una muy buena mística en las provincias centrales, pero siempre hay margen para mejorar. Ministra, me escribe un privado de Libertad que me dice el gran problema que es cada 15 días recibir los valores que le llaman ellos, sobre todo porque hay gente que también está, sus familiares fuera, están pues rascándote también el bolsillo y llevar tanto material, pues obviamente es difícil. Es decir, ¿cómo se pudiera hacer para que las llegadas de los valores, gel alcoholado, sobre todo papel higiénico, jabones, fuera más expedito o que se las provea el propio ministerio? Y las cárceles de nosotros hay un montón de muchachos que no han visto a un juez siquiera. Es decir, ¿eso no sería una forma también de descongestionar las cárceles en un momento como este? Gracias por su pregunta. Le voy a decir qué pasa. En temas de COVID, nosotros hemos estado haciendo varios cambios de las reglas, siempre tomando en cuenta la regla principal, que es el MINSA, que es el regente en este tema. Cuando el MINSA cierra, nos corresponde a nosotros también cerrar, porque, por ejemplo, restringen los días de visitas, los días de hombres y mujeres, las salidas, las cédulas, y hemos tenido que hacer cambios. Sin embargo, nosotros estamos flexibilizando esto y ya prontamente vamos a abrir un poco más y vamos a abrir un poco el compás para que los familiares puedan acceder a llevar los valores y sobre todo alimentos, porque ellos ese es un tema muy importante para ellos, a los privados de libertad con mayor frecuencia. Claro. Nosotros sí proveemos la alimentación, sin embargo, los centros penitenciarios, usted sabe, tienen su costumbre de que les gusta que su familia les lleve su comida favorita, lo que le cocinan en la casa. Eso lo hemos restringido un poco por temas de pandemia. La pregunta referente fue... los muchachos que no tienen condena siquiera y que están preventivamente en una cárcel. ¿No es momento de descongestionar los centros penitenciarios ahora que estamos todos restringidos en casa? Varias medidas se están llevando a cabo. Ajá. Primero, la rebaja de pena que se ha llevado a cabo y nosotros hemos gestionado más de 1000 cuadernillos con el juez correspondiente y la fiscalía para que se den, además de rebaja de pena, la rebaja de pena es de ejecutivo, pero que se den libertades vigiladas y depósitos domiciliarios. Además de ello, yo quiero decirle que en los últimos años sí se ha dado una reducción de los procesados versus los condenados. En este país, hace 5 años o 6 años, había más del 50% de procesados que no eran condenados en los centros penitenciarios. Esta vez puedo compartirle que tenemos 39% procesados y 61% condenados. Eso es una reducción. Sin embargo, aquí hay un tema muy interesante que analizar. Nosotros tenemos una gran población penitenciaria con crímenes relativos a droga. Y esto aquí nos hace analizar un poquito más en profundidad el drama y la drama de los centros penitenciarios panameños y por qué en los últimos 20 años la cifra se ha incrementado. Entonces, a pesar de que sí, es un problema del sistema penitenciario per se, pero no, es un problema que toca muchas aristas, desde el judicial, desde las fiscalías y de la misma sociedad per se y ¿por qué no? También internacional, porque es un tema de tráfico de drogas internacional donde nuestra posición geográfica juega un rol importante. Y no es coincidencia que existan casi ¿qué le puedo decir? 50% de los delitos que están en los centros penitenciarios son de seguridad colectiva o relacionados con droga. Entonces, eso nos pone un poquito de la alerta y nos hace pensar que el tema penitenciario es una política de Estado, se tiene que ver como una política de Estado que incluye a muchas entidades. Y finalmente, para reforzar el punto que usted nos dice, cuando nosotros llegamos, identificamos que había jóvenes o privados de libertad que no tenían un mandamiento. Nos decía, ministra, pero yo no tengo un mandamiento, ¿cómo yo voy a saber cuándo salgo? No hay una evaluación.
Y lo que hicimos es que, y le comparto, y esto es una muy buena noticia, nosotros llevamos a cabo, y los familiares de los privados de libertad no me dejarán mentir, unas ferias, tipo ferias, en todo el complejo. No hemos terminado, estamos terminando, donde agarramos a nuestros psicólogos de todas las instituciones nuestras, que Sí. por pandemia tal vez estaban en teletrabajo, los llevamos, nos sentamos y empezamos a analizar privado de libertad por privado de libertad. Era como una sesión donde venía uno, se sentaba, lo analizábamos y íbamos sacando cuadernillos para poder clasificarlo, porque si no lo clasificas ni tan siquiera puedes pensar en una rebaja de pena o en una resocialización. Correcto. Entonces sí, sí, hay mucho trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo, estamos siendo muy creativos y estas son cosas que no necesitan presupuesto. Eso Estas es, son cosas eso es lo más realmente importante. claro. Don José. Exacto. Señora ministra, con todo respeto, permítame mandarle un mensaje que le mandan aquí en mi tweet, algo que alguien le quiere decir. Un conterráneo suyo de allá de Guararé dice: Santeña tenía que ser la ministra, preparada y hermosa. Opa. Busca una ministra blandón así en Chitré. Muchas gracias. Yo Bueno. también tengo algo de Herrerana. De Herrerana. En Chitré hay muchas mujeres hermosas también. Bueno, ministra Yenaina Tehuaney Mencomo, gracias por su participación y como siempre, bueno, espero que le doy las gracias de parte de nuestros televidentes y oyentes.